Saludos en el nombre del Señor Jesús. Les habla su hermano Javier Serna. Voy a compartir con ustedes un tema que se titula La crucifixión. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Verso 18. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. El tema de la crucifixión tiene que ver con un castigo muy antiguo, una pena de muerte que existió desde hace muchos años. La crucifixión era un castigo que lo practicaban en particular los romanos, el Imperio Romano. En ese castigo se le daba a personas por pecados muy graves, por faltas contra el Estado, por errores, por ofensas legales, que según ellos el peor castigo que se le podía dar al condenado era la crucifixión. La crucifixión significaba una de las formas o una de las penas de muerte que los romanos aplicaban a sus sentenciados. También habían otras formas, como lo practicaban los judíos y otras culturas: el apedreamiento, el despeñamiento. El apedreamiento era matar a una persona a pedradas. La ponían en un lugar y la multitud le rodeaba y empezaban a tirarle piedras por donde cayeran en su cuerpo hasta darle muerte, y muchas veces hacer un montón de piedras sobre la persona que era lapidada. El despeñamiento era una pena de muerte donde al condenado lo tiraban por un voladero, por un despeñadero, por un peñasco, por un lugar alto, a que cayera un vacío y se matara. También la horca o ahorcamiento, colgaban a la persona, la guillotina o muerte a espada por decapitación. También estaba un tipo de pena de muerte que era arrojar a la persona, al condenado, a pelear sin armas contra fieras o contra gladiadores, contra hombres de guerra, y muchas veces contra animales salvajes que terminaban devorando a la persona condenada. Otra de las penas de muerte que se aplicaba era la sepultura vivo, enterrar a la persona viva hasta que muriera en la sepultura, entre otros tipos de penas de muerte que se aplicaban. Destacamos la crucifixión por la importancia que tiene para nosotros los cristianos, los que creemos en el Señor Jesús. No hablamos de la crucifixión con orgullo, sino con gratitud, aunque sí nos enorgullecemos de saber que somos representantes de uno que fue crucificado, que no está crucificado, que fue crucificado. Y fue crucificado no por ninguna falta que él haya cometido, sino por nuestros pecados, por nuestra culpa, por nuestra maldad. Por eso murió el Señor Jesús, para perdonar el pecado de la humanidad a través del derramamiento de su santa sangre, de la entrega de su santo cuerpo en la cruz del Calvario. La crucifixión, habían varios tipos de crucifixión también. Entre esos estaba la cruz en forma de T, que era un vertical, un madero vertical, y en la tapa, en la parte de encima de él, bien encima,
descansaba un horizontal más corto, que diera más o menos la medida del largor de los brazos. En ese tipo de crucifixión se amarraba al reo, al condenado. Estaba también la crucifixión en X, donde se ponían dos maderos en forma de X atravesados y se abría de pies y manos para que quedara también en X, y de allí también lo colgaban. En algunas ocasiones parte de su cuerpo era enterrado, a veces boca arriba, a veces cabeza abajo. Eran maneras de castigo y de humillación que usaban los romanos y algo otras culturas. La crucifixión es diferente a la muerte por empalamiento. El empalamiento era y aún se practica en algunas culturas, digamos, vulgares, donde el empalamiento es que a la persona le insertan un madero o un tubo, un palo, por la zona rectal y le rompen los intestinos hasta sacarle la otra punta del palo por la boca. Esa muerte la practican las tribus indias en algunos lugares del mundo, aún la practican. Entonces la crucifixión, para los romanos, el significado que tenía y el mensaje de la crucifixión era que fuera temida por los pueblos que habían sido subyugados por el Imperio Romano. En la ley romana estaba prohibido crucificar a un ciudadano romano. Ese castigo de la crucifixión nunca se le podía dar a un ciudadano romano. Los romanos le aplicaban ese castigo a cualquiera, menos a un ciudadano de su imperio, porque decían ellos que era una superhumillación, una gran afrenta, una gran humillación a su raza, a su gente. Pero a ellos no les importaba crucificar a cualquier otra persona de cualquier pueblo que no fuera romano. En el caso de las crucifixiones o la crucifixión en los años antiguos, aún antes de la venida de nuestro Señor Jesús, y en los días de él y un tiempo después, se practicó mucho la crucifixión. Dice en antiguos escritos de historiadores primitivos que solía haber crucificados por las avenidas, por los caminos, por las veredas. Casi siempre los crucificados quedaban colgados en lugares muy transitados por la gente. Y los que pasaban junto a los crucificados eran obligados a mirarlos. No podían simplemente ignorarlos, que estaban allí colgados. Roma exigía que debían mirar a los crucificados y leer una tablilla que les ponían al pecho, allí colgados, o en la parte de encima del vertical de la cruz, o sea, sobre su cabeza, les ponían la causa, por qué la persona había sido crucificada. Los romanos no acostumbraban amarrar al madero a los condenados. La costumbre romana, tal vez otras culturas sí lo hacían, pero la costumbre romana era clavarlo, traspasarlo en la cruz con clavos de hierro, de acero, rústicos, que fueran penetrantes, que rasgaran, que rompieran la carne y perforaran profundamente la madera, que se aferraran esos clavos a la madera
para que prácticamente quedara pendiendo de ellos el condenado. Si los amarraban a la cruz, era mientras los traspasaban con los clavos. Después les quitaban las amarras y los dejaban pendiendo de la cruz. Normalmente atravesaban las palmas de las manos. En todo el centro de las palmas de las manos iban los clavos y en la parte superior del pie, en el empeine, también iban los clavos. En otras ocasiones le atravesaban por debajo de los tobillos, a los lados del madero, le ponían los pies hacia los lados y lo atravesaban por entre los tobillos y lo enclavaban, o sea, le abrían los pies en el vertical y le clavaban los pies a los lados. La Biblia dice del Señor Jesús, y está profetizado en los Salmos, en el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies. O sea que el Señor Jesús, en este caso, que es la crucifixión que nos interesa, el tema que debemos tratar. Por eso dije al principio que la crucifixión es un tema importante, porque nuestro Señor Jesús murió crucificado. Él no murió ahogado, Él no murió despeñado, no murió apedreado, no murió devorado por fieras. Él sufrió la muerte más ignominiosa, la muerte más vergonzosa que los romanos infligían. Les habló su hermano Jaiber Serna. Que el Señor Jesucristo les bendiga.